Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor, un gozo que está con nosotros en esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha dado, un tiempo maravilloso que tenemos el privilegio de estar viviendo en estos días que aunque parezcan extraños y contradictorios, ¿verdad? Un mundo lleno de inmoralidad, un mundo que está completamente en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Es un tiempo maravilloso porque podemos ver la mano de nuestro Señor controlando todas las cosas y nos podemos dar cuenta que no hay nada, absolutamente nada que se escape o se salga fuera de su voluntad. Todas las cosas, queridos hermanos, todas las cosas están bajo control y debemos de agradecerle a Dios por esto. Los anuncios de esta semana. A las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, a las 11 la predicación. Los miércoles a las 6 de la tarde tenemos la transmisión del mensaje de media semana del servicio de oración a las 6 de la tarde. También ese mismo día a las 7 de la noche nos reunimos para continuar estudiando a personajes bíblicos. Eh, es interesante lo que hemos estado aprendiendo acerca de la vida de José, el hijo de Jacob. Ah, Encontramos, queridos hermanos, hechos sin precedentes, cómo Dios, estando en control de todo, y consideramos que aunque los sueños de José nos, a nosotros que conocemos toda la historia, ya sabemos por qué lo soñó, ¿verdad? Pero José no sabía y sin embargo vemos que él nunca defraudó a Dios. Él siempre estuvo pensando en qué es lo que Dios quiere de mí o qué es lo que va a pensar Dios de mí. Y tal vez eso sea algo importante en que nosotros tengamos que meditar, ¿verdad? De tiempo en tiempo. También, hermanos, también recuerde por favor de estar orando por esas necesidades tan importantes. Tenemos seres queridos que están batallando con cáncer, hermanos en la iglesia que están enfermos. Le decía yo la semana pasada acerca de Diana Ortega, que está batallando con una infección en el páncreas. Ella es alérgica a los antibióticos y tienen que tenerla abierta de su vientre para ir que vaya sanando y estar cuidando de que no se le hagan más infecciones. Por este niño que se llama Ever, nieto del pastor Sarmiento allá en México también. Elizabeth Álvarez en Guadalajara y en México con cáncer. Tenemos a Ana Narváez en Texas. También, hermanos, recuerde de estar orando por la recuperación de aquellos hermanos que han pasado por cirugías. Está la hermana María Ceballos, que gracias a Dios ya está mucho mejor, ya se mueve sin tener que utilizar un bastón. Primero usaba una andadera, después un bastón, y ahora ya está caminando un poco mejor. Gracias a Dios por eso. Recuerde por favor, hermanos, de estar orando también por la cirugía que viene para mi esposa, la histerectomía que le van a hacer, y aparte la hernia que le van a reparar. Eh, Esos son cosas, ¿verdad?, que se le van a juntar al mismo tiempo, pero gracias a Dios sabemos que Él está en control de todo. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 9. Solamente un versículo. Hoy vamos a ver la tercera parte de Cristo el testador. Acuérdense que estamos estudiando tipos y metáforas de Cristo. Tipos y metáforas de Cristo. Ah, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y solamente el versículo 16. Solamente el versículo 16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Nuevamente, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido de nosotros, Señor. Le agradecemos infinitamente por todo lo que nos ha dado, todo lo que ha hecho con nosotros.
Gracias, Dios mío, por esa paciencia tan inmensa que tiene con nosotros. Gracias por esa misericordia. Gracias, Dios mío, por ese amor. Y Señor, le amamos y le amamos, Señor, porque usted nos amó primero. Esa es la verdad. Su palabra no miente, Señor. Usted no miente. Nosotros somos los que variamos, somos los que mentimos, somos los que muchas veces somos cristianos de doble ánimo. Y le agradecemos, Señor, por ese amor tan grande que tiene por nosotros, por la justicia que nos ha impartido a través de Jesucristo. Dios mío, en esta mañana estamos pidiendo primero que nada perdón por nuestros pecados. Le ruego, Dios mío, que usted limpie mis labios, purifique, Señor, mi ser, que pueda ser yo digno de estar detrás de este púlpito para compartir su palabra, y que usted traiga, Señor, a nosotros palabras de aliento, palabras de ánimo, Señor, palabras de excitación, palabras, Señor, de esperanza. Le rogamos, Dios mío, que aunque la palabra sea dura y áspera, en ese sentir, Señor, que sean palabras que nos van a transformar, y tiene que ser suyo, Señor, para que pueda hacer esto. Bendiga, Señor, esta misma y háblenos, que queremos escucharlo en esta mañana. Gracias, Señor, gracias le damos por ser bueno y misericordioso con nosotros. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Nuevamente, hermanos, bienvenidos. Mire, hace 2 semanas comenzamos a estudiar los tipos y las metáforas de nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Se me hizo una pregunta a la semana pasada acerca de por qué estamos estudiando esto. Y déjeme le digo una cosa, mientras el cristiano no entienda quién es Jesucristo, nosotros vamos a vivir en un cristianismo diluido por nuestros propios conceptos, diluido por nuestras propias ideas, diluido por lo que usted y yo somos, en donde usted y yo no permitimos que Cristo sea el todo de nuestras vidas. Y muchas veces, más bien todas las veces, es necesario que nosotros comprendamos en verdad qué tan ruin y qué tan profundo el muladar es de donde Cristo nos sacó. Es decir, con esto, hermanos, estoy tratando de decir que nadie, absolutamente nadie, podría habernos sacado de ahí. Tuvo que haber sido Jesucristo, porque nadie más podría haber hecho lo que nuestro Salvador hizo. Y le digo yo que habitamos en un tiempo donde encontramos a un cristianismo diluido. No voy a echarle la culpa al tiempo, a la modernidad, ni nada de eso. Pero sí voy a culpar a nuestra falta de entendimiento de las costumbres y del tiempo en cuanto la palabra de Dios fue escrita. Fue escrita hace 2000 años y, por ejemplo, a nosotros se nos habla de la puerta y nosotros realmente no entendemos el significado tan profundo de esto, una puerta. No entendemos el significado tan profundo de un labrador. No entendemos el significado tan profundo de la vid. Realmente no lo entendemos. Hermanos, realmente no entendemos el significado tan profundo que cuando Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. No lo entendemos, porque realmente la gran mayoría de nosotros no tenemos idea de lo que conlleva el criar borreguitos, ovejitas. No lo entendemos. No sabemos, ¿verdad? Los usos y las costumbres. No sabemos las batallas de estas personas
Entonces, a nosotros cuando hablamos de pastor, instantáneamente lo único que pensamos es en un predicador. Es lo que pensamos. En una persona que predica, en una persona que enseña. Pero hay un significado tan profundo, y todo esto tiene que ver en la relación mutua que hay entre Dios y nosotros. Escúcheme, a través y solamente y únicamente a través de Jesucristo. En esta ocasión, queridos hermanos, en realidad, si nosotros queremos dejar los rudimentos del cristianismo, es decir, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que continuar caminando. Si nosotros queremos hacerlo, tenemos que tener una verdadera comprensión. Y mire, me voy a atrever a decir esto, más allá de las doctrinas profundas, la simpleza de las palabras, por ejemplo, o de las metáforas o los tipos en Jesucristo. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender y a valorar cuán grande es nuestro Señor, cuán importante Él es para nosotros. Muchas veces, y lo vuelvo a repetir, me ha escuchado decir: sin Cristo no hay cristianismo. Y hermanos, esto no es nada más una figura de la oratoria. Es en realidad la verdad. Esto es simple, sencilla y llanamente la verdad. Por lo tanto, hermanos, vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos en el cuarto punto, que significa o que declaramos que el testador hace su última voluntad y testamento inalterable por cualquier otra persona o por él mismo. Y vimos que en la palabra de Dios que Cristo ha hecho su última voluntad y testamento para nunca ser alterado ni por él ni por nadie. Y encontramos en la palabra de Dios que aún el apóstol Pablo nos dice: si yo viniese o a un ángel del cielo y os predicase un evangelio diferente, el tal sea un anatema. No lo escuchemos. No lo escuchemos, queridos hermanos. Entonces, fíjese lo importante del evangelio, lo importante del entender las sagradas escrituras. La siguiente declaración dice: el testador se encarga de hacer conocida su voluntad y testamento después de su muerte, para que sus legados sean otorgados a sus herederos precisamente después de su muerte. Mire, eso es simple y sencillo, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe, hermano? A nosotros, a usted y a mí, ya usted y yo somos parte de esa legacía. A usted y a mí se nos ha encomendado, se nos ha mandado a usted y a mí, como discípulos de Cristo, el publicar la voluntad y la mente de Cristo mismo, para que los hijos de los hombres puedan entender qué es lo que ellos necesitan. Mire, vaya conmigo por favor al Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 16, y es un versículo que todos conocemos, un pasaje, ¿verdad? Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice ahí?, será condenado. Queridos hermanos, ahí está la premisa de la obra. Hemos sido encargados, usted y yo, directamente por Jesucristo, para ir y para compartir las buenas nuevas. Yo no sé, queridos hermanos, quién va a ser salvo. Yo no sé, queridos hermanos, quién habrá de corresponder o de responder al mensaje de Jesucristo.
No me toca a mí el decidir si lo es o no lo es, si lo recibe o no lo recibe. Mi obligación y mi única obra que yo tengo que hacer es ir y predicar el evangelio. Y usted dirá, hermano, que ese no es el trabajo del pastor. Déjeme le digo, hermano, es trabajo de todos nosotros. Hay toda clase de gente a nuestro alrededor que necesitan, queridos hermanos, saber, que necesitan escuchar, que necesitan, queridos hermanos, el entender que Jesucristo les ama. Y eso, hermanos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el que no creyere, dice ahí su palabra, que éste será condenado. La siguiente declaración nos dice que el testador pone muchas veces condiciones. Y usted dirá, hermano, ¿condiciones? Sí, hermano. Condiciones para limitar a sus legados a quienes en verdad quieren recibirlo. Cristo, hermanos, dejó tantas condiciones en esto para que fuesen cumplidas por aquellos quienes en verdad quieren recibir los legados. Su legado de promesas, de gracia, promesas de justicia, promesas de misericordia, promesas, queridos hermanos, de amor, promesas de santidad. Y sabe una cosa, dice la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mire, déjeme, voy a un versículo. No tenía contemplado darlo, pero lo voy a dar. Génesis 4 dice el versículo 7. Este es un problema con Caín, fíjese lo que pasa. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjese lo que le dice aquí: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mira, la primera parte, Dios le está diciendo a Caín: si hicieres bien, vas a ser enaltecido. Queridos hermanos, hay una condición de obediencia y de arrepentimiento en cuanto a los estatutos que Dios ha dejado establecidos. Los dejó establecidos allá en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se vuelven a repetir. En Lucas capítulo 11 versículo 9 dice: buscad y hallaréis. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermano, la herencia, el legado de Jesucristo, el testador, no cae mire, le voy a decir esto: cae como lluvia, como el rocío de la mañana, que cae sobre todas las cosas. Pero para que usted lo reciba, para que usted lo tenga, tiene que apropiarse de él. En este caso, tiene que creer en Jesucristo. La palabra de Dios nos manda a arrepentirnos. La palabra de Dios nos manda a creer. La palabra de Dios nos dice que usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Por eso le digo, hermanos, que vivimos en un tiempo donde hay un cristianismo completamente diluido. No, venga a la iglesia. Usted no necesita hacer absolutamente nada. Mire, yo no estoy diciendo que la salvación es por obras, porque en realidad usted no necesita hacer absolutamente nada. Pero tiene que permitir que Jesucristo entre a su corazón. Tiene que pedirle a Él que entre a su corazón. Tiene que creerle a Él en las promesas que Él ha hecho.
Y tiene que entender que este hecho, esta acción de Jesucristo trae como resultado en cada uno de nosotros una vida nueva. Por eso es que decimos que hemos nacido de nuevo. Por eso es que decimos que hemos sido, dice la palabra de Dios, renovados. Dice la palabra de Dios que hemos resucitado juntamente con Él. Dice la palabra de Dios que hemos muerto al pecado juntamente con Él. Y vivimos hoy en día una vida nueva. La siguiente declaración, la tercera declaración del día de hoy, nos enseña a usted y a mí que el testador ordena y asigna a los ejecutores del fideicomiso para asegurarse que su voluntad sea puntualmente observada y cumplida. Y esto es hermoso, hermanos, porque aquí interviene el Padre. Aquí interviene, queridos hermanos, un hecho imprecedente, ¿verdad? San Juan capítulo 10 dice el versículo 29: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sabe, hermano, Cristo ha dejado esta tarea en las manos del Padre y del Espíritu Santo, quienes no tan solo están dispuestos, sino que también, queridos hermanos, nos ayudan constantemente a usted y a mí. En el Evangelio de San Juan, el versículo 16 del capítulo 14, ahí también dice: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermano, ¿usted cree que Jesús nos dejó abandonados? Bueno, nos dejó una herencia. Usted y yo, hermano, no sabríamos qué hacer con todo lo que recibimos si no fuese por el Padre y por el Espíritu Santo. Hemos recibido una herencia y recibimos también, queridos hermanos, una guía y una enseñanza para aprovechar lo que nos ha dejado. Capítulo 17, nuevamente el Evangelio de San Juan, versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense qué palabras tan hermosas, qué realidad tan extensa y tan perpetua, extensa y perpetua, hermanos, porque alcanza para todos y para todo tiempo. Esta realidad que Dios el Padre y que el Espíritu Santo, hermanos, tienen una disponibilidad eterna, una disponibilidad momentánea, una disponibilidad instantánea, una disponibilidad, hermanos, sin la cual usted y yo no podríamos avanzar en ningún momento. Mire, uno como padre terrenal con sus hijos, y se lo digo porque a mí me pasaba: papá, vamos a hacer esto. Mis hijos: sí, ahorita, hijo, ahorita. Y había un problema, ¿verdad? Que si ellos no insistían, y no es que yo no quisiera hacer actividades con ellos, ellos tenían que insistir. Es un ejemplo nada más carnal, no estoy comparándome con Dios el Padre, pero tenían que insistir, porque si yo les decía déjenme un momento, yo me quedaba dormido en el sofá y ya no hacía yo nada con ellos. Muchas veces lo que teníamos que hacer, o lo que hicimos, salían nuestros hijos a jugar, salíamos nosotros un rato, poníamos una silla y nos sentábamos y ya dejábamos que ellos jugaran. Dentro de las actividades, queridos hermanos, de seculares de la escuela de cada uno de nuestros hijos, siempre tuvimos la dicha de ir y de participar a las ferias de ciencias
y a las exposiciones de sus trabajos de ellos. Y sabe una cosa, no importaba si nevaba o lloviese o si hiciese mucho calor, pero buscábamos que estas cosas, estas actividades fuesen en la tarde, ya cuando nosotros teníamos el tiempo de ir. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que Dios Padre y el Espíritu Santo, a diferencia de nosotros, tienen todo el tiempo del mundo para atendernos. Y esto, hermanos, es importantísimo. Es importantísimo, queridos hermanos, porque en la vida de cada uno de nosotros, las tentaciones, las tragedias, los procesos, la intensidad misma de la vida no nos permite ni a usted ni a mí elegir cuándo tendremos problemas en los cuales usted y yo habremos de necesitar la ayuda de Dios Padre y la guía del Espíritu Santo. Ellos están atentos en todo momento para ayudarnos, para solventar esa necesidad, para trabajar con nosotros. Eso es lo que son ellos. Mire, eso es lo que significa ser Cristo el testador. En cuarto lugar, esta mañana, la cuarta declaración nos dice: al morir el testador, nadie puede tratar de abrogar o alterar ninguna parte de su testamento. Fíjese, ninguna parte de su testamento, ni nadie lo puede anular. Nadie lo puede anular. Y sabe una cosa, yo he escuchado problemas en lo secular de gente que cuando el ser querido ha muerto y ha dejado un testamento, lo primero que dicen es que mi tío, es que mi padre, es que mi hermano no estaba en sus cinco sentidos, no estaba en su plena facultad para decidir cómo iba a dejar las cosas. Entonces van a un juzgado, presentan una demanda y le dicen tiene que anular ese testamento. Y en lo secular, fíjese qué interesante, yo no sé si lo hagan o no lo hagan, pero si hay oportunidad de meter una demanda, tal vez sí lo hagan y anulan el testamento. En este caso, queridos hermanos, no se puede hacer. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Sabe, hermanos? La voluntad, el pacto y testamento de Cristo, habiendo sido estos confirmados por la misma sangre de Cristo, ratificados por su muerte, por su sangre, ya ni Cristo ni nadie más, queridos hermanos, puede alterarlo. Nadie. ¿Qué significa esto, hermanos? Que es tiempo de que usted y yo abramos los ojos. Es tiempo, hermano, hermana, usted que me está escuchando a través de estos medios informativos, es tiempo de que abra los ojos y se dé cuenta qué es lo que usted está siguiendo. ¿Quién es su cristianismo? ¿Quién es o qué clase de cristianismo es el que usted está viviendo? Yo le he dicho y por enésima vez le vuelvo a repetir: sin Jesucristo no hay cristianismo. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe, hermano o hermana, que hoy en día, aún entre nosotros, hay judaizantes? Se han extraviado tan horriblemente de la palabra de Dios que están predicando que la iglesia es el Israel de hoy en día. Y no tenemos nada que ver con esto. Y el apóstol Pablo es clarísimo en esto. Hoy en día hay gente que está predicando, hermano, hermana, la circuncisión. Hoy en día hay gente que está predicando el sábado. Hoy en día hay gente que está predicando todos los estatutos de la ley. No han comprendido, se han dejado engañar por Satanás. Y han cambiado, hermanos, el verdadero pacto, la verdadera herencia, el nuevo pacto de la gracia, de la libertad, queridos hermanos, y lo han transformado y han hecho su propio evangelio. Y fíjese lo que dice el versículo 8, y ya lo había mencionado hace un momento, pero mire: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, que dice ahí, sea anatema, sea maldito, queridos hermanos. ¿Sabe una cosa? Tenemos que entender, hermano, que el verdadero cristianismo no va atado con una idea personal. El verdadero cristianismo no va atado, queridos hermanos, o no va dirigido por una persona en específico o una persona en particular. ¿Sabe una cosa? A mí me costó bastante entender esta realidad. Y a lo que me refiero, queridos hermanos, es esto. ¿Sabe qué actitud tenía yo, hermanos, cuando conocí a algún pastor? Lo primero que iba y le preguntaba era: ¿de dónde se graduó usted, hermano pastor? ¿De qué universidad salió usted? Se me quedaban viendo y no sabían qué contestar. Hermano, yo estudié en el instituto del hermano fulano de tal. Y usted, no. Yo me estudié en la universidad fulana de tal y en México estudié esto y aquello y lo otro. Y yo. Mire, hermano, usted no sabe, pero permítame decirle: Dios al que ama disciplina, y su amor, hermanos, su amor castiga, su amor reprende, su amor, queridos hermanos, el verdadero amor de Dios trae a nosotros, hermanos, justicia. Y déjeme le digo, muchas veces trae chicotazos en la espalda para nosotros, para que podamos entender, hermanos, y podamos tener sumo cuidado de no equivocarnos y de no llegar a predicar nuestras propias ideas, de no llegar, hermanos, a establecer nuestros estatutos personales como si fuesen la palabra de Dios, porque no lo son. Hace 2 semanas, el miércoles, llegué corriendo a casa, me bañé, me arreglé. Mi esposa: ya está lista, hermano, vámonos, ya es hora. Y venimos corriendo, bueno, no corriendo, en el carro, ¿verdad? Y venimos a tiempo, pero llegamos, nos estacionamos. Y de pronto bajo todas las cosas y abrimos la puerta de una área de la iglesia y acomodamos para el servicio de las 7 de la noche. Y de pronto le digo: ¿y mi saco, Emma? ¿Y mi saco? Y se me olvidó. Le digo: ¿pero cómo voy a predicar sin saco? Me dice: no pasa nada, tú mismo lo has dicho.
Y sí, hermano, si usted vio ese mensaje, yo pedí disculpas porque no traía saco. Y le dije, estoy tratando de ilustrar lo que es un concepto personal, pero no voy a obligar a alguien de la iglesia que traiga saco al servicio si no quiere traerlo. Lo que estoy tratando de decir es que en la iglesia se ponen reglas para los líderes, y una de esas reglas, queridos hermanos, aquí en la iglesia es que debemos de traer corbata y un saco para predicar. Y si usted me conoce de hace mucho tiempo, hermano, usted sabe que en Guadalajara, en la iglesia no tenía aire acondicionado, o en las misiones donde trabajábamos no llevábamos saco, llevaba corbata y llevaba una camisa, usualmente era de manga corta, y ese día andaba así. Y mire, no afecta. A la palabra de Dios no le afecta. Pero cuando puede afectar, hermanos, es cuando yo en mis conceptos personales, y yo sé que aquí le va a doler esto a muchos, porque hay muchas iglesias donde si el pastor se puso un saco café y una camisa blanca, porque tiene que ser camisa blanca, todos los que se sientan atrás tienen que traer saco café y camisa blanca. Oh, si el pastor se puso un saco azul, todos traen saco azul. Y es un siervo de Dios y representa a Dios. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Yo no estoy diciendo que no es siervo y que no representa. Lo que estoy diciendo, hermano, que yo puedo venir sin corbata y sin saco, y la palabra de Dios tiene que ser la palabra de Dios. Yo represento a Dios y vengo arreglado lo mejor que puedo, hermano. Pero si uno de mis hermanos en Cristo no tiene lo que yo tengo, yo no le voy a castigar, yo no le voy a reprender, porque no viene vestido como vengo vestido yo. La libertad del evangelio, hermanos, va más allá de lo que nosotros hemos querido entender y hemos querido comprender. Nos molestamos, hermano. Alguna vez yo escuché a mi hermano César, el pastor González, allá en Guadalajara, y dice: ese hermano, qué tan cristiano ha de ser, trae barba de candado. Y le dije: ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la barba? No tiene nada que ver. ¿Sabe? Yo no me dejo la barba porque a mi esposa no le gusta, ni el bigote. Por eso no me lo dejo, sino yo traería barba y bigote. El pastor Salazar tiene su barba y se le ve bien. Yo admiro a los hermanos que tienen barba. No la puedo tener porque no me dejan, o no quiere mi esposa que tenga, ¿verdad? Pero esas son las libertades del evangelio, hermanos. El apóstol Pablo hizo un voto y se rapó, queridos hermanos, bajo un estatuto de la ley, y no estaba promoviendo la ley. Estaba promoviendo la libertad que tenemos en el evangelio de Cristo, queridos hermanos, para vivir de la manera en que mejor nos conviene, teniendo en cuenta siempre que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hermano, la razón de que Jesucristo es el testador y de que Él haya dejado establecido su evangelio completamente terminado y ajustado a nuestras necesidades, significa, queridos hermanos, de que yo no tengo la necesidad ni la obligación ni de aumentarlo ni de corregirlo. Estaba estudiando en el colegio bíblico allá en Guadalajara, y yo ya se lo había comentado una vez. Y uno de los hermanos que estaba dando clases, uno de los pastores, daba una clase de español, y yo vi el examen. Y este examen no está bien escrito. Estas preguntas no están bien hechas. Y me puse yo ya le había dado testimonio de esto, me puse yo y agarré otra hoja de papel en blanco y escribí el examen, volví a escribir las preguntas y ya le di mis respuestas. ¿Y qué cree que pasó? Me reprobaron.
Y yo fui quejándome con el director de la escuela, el hermano Shaw, y le dije, hermano, le dije, esas preguntas están mal escritas. Estas preguntas no están bien hechas. ¿Y sabe qué me dijo? Hermano, a ti el examen no era para que tú corrigieras lo que estaba escrito en el examen. El examen era para que tú contestaras las preguntas, estuvieran bien hechas o mal hechas. Hermano, pero eso me va a afectar. Usted está reprobado. Tiene que hablar con el pastor y pedirle que le vuelva a hacer el examen. Y absténgase de corregir el examen. Y finalmente, hermanos, me permitió hacerlo. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Dice el versículo 18. Y dice, y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, yo le digo a usted en este momento que debemos de tener cuidado, porque habrá tanta gente allá en la presencia de nuestro Señor que un día, queridos hermanos, un día van a pararse ante Él y van a decir: Señor, pero en tu nombre levantamos a los muertos, en tu nombre hicimos proezas, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta de Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido, al fuego eterno. Y muchos de nosotros diríamos: el infierno va a estar lleno de testigos de Satanás y de mormones. ¿Sabe qué es lo más triste? Que el infierno va a estar lleno de muchos cristianos que vivían en un evangelio diluido y que creían que lo que ellos pensaban era más importante que lo que Dios, que lo que Jesucristo había dejado establecido. Quiero terminar diciéndole esta quinta declaración. El testador, al morir, abre el camino para que sus herederos sean otorgados de las bendiciones de la herencia. Cristo, queridos hermanos, al morir, abrió el camino dando legados a los pecadores para hacer que su testamento sea ejecutado. ¿A los pecadores? Sí, hermano, a los pecadores. A todos aquellos que hemos creído en Él. A todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Nos ha dado y hecho copartícipes de su testamento. Si Cristo, hermanos, no hubiese muerto, no habría lugar. Si Cristo no hubiese muerto, no habría ni acceso para aquellos quienes han creído en Él. Y estos, es decir, usted y yo, nos habríamos quedado sin la promesa eterna, sin la promesa de vida eterna. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Se fija, hermano, hermana, que cada palabra en las Sagradas Escrituras es extremadamente significativa? Y es aquí, hermanos, donde vienen las preguntas para nosotros. Es aquí. Quizás la pregunta
para usted y para mí en este momento ¿es usted heredero de Cristo? ¿Es usted alguna de las personas que han recibido el legado de la sangre de Cristo? Fíjese que no le estoy preguntando si viene a la iglesia. No le estoy preguntando si va a una iglesia bautista. Le estoy preguntando si usted es heredero de Cristo, del testador. O quizás la pregunta para otros de nosotros, algunos de nosotros sea: ¿en realidad estoy siguiendo al Cristo del Evangelio? ¿A este Cristo que nos habla la palabra de Dios? Es tiempo de entender quién es verdaderamente Jesucristo. Mientras la hermana Tania toca, ¿por qué no se hace esa pregunta a usted mismo? ¿Por qué no mira al cielo y le pregunta a Dios si está haciendo usted bien? Y usted mismo se tiene que contestar. ¿Por qué no le pide perdón a Dios? Le dice: perdóneme, Señor. Perdóneme porque hasta este momento mi Salvador no tiene el lugar que le corresponde en mi vida. Perdóneme porque yo no he valorado a mi Cristo por lo que Él en realidad es. Perdóneme porque he estado condicionando a mi Cristo, condicionando a mis ideas, condicionándolo a mis pensamientos. ¿Por qué no le dice a Dios: perdóneme? ¿Por qué no se pone a cuentas con Dios ahorita? Y le dice: Señor, ayúdame a ponerte como lo que en realidad eres en mi vida, con la grandeza que te mereces, para que reines en mi corazón. ¿Por qué no lo hace ahorita? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor, su misericordia, por ese cuidado y esa protección que tiene sobre nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por ser bueno, tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Dios mío, por nuestro Salvador. Cuán importante, Señor, es que nosotros tengamos el entendimiento correcto de quién es nuestro Salvador. Cuán importante es, Señor, porque de otra manera nosotros vamos a ser engañados por Satanás. De otra manera nosotros nos vamos a equivocar aún en lo que estamos predicando. Ayúdenos, Señor, por favor. Bendiga su palabra. Sea con mis hermanos, Señor. Sea con ellos, aquellos que tienen esa necesidad de corrección. Ayúdenos, Dios mío, por favor. Y en el nombre de Cristo Jesús le estamos pidiendo que su palabra dé frutos de justicia en la vida de cada uno de nosotros, de todos aquellos que nos están escuchando. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.